Bueno, ¿qué va a pasar en el INE y qué va a pasar con la revocación de mandato? Ha sido un tema constante entre nosotros, porque además en el fondo hay una confrontación que no se puede, no se soslaya, ¿no? Ahí está. Entonces le hemos pedido a Lorenzo Córdoba, quien es el presidente, consejero del Instituto Federal Electoral, que esté con usted y con nosotros, ¿no? Por lo pronto, lo que sí es claro es que se han conseguido las firmas. Ahora, todavía hay un proceso de carácter legal que, si bien puede ser engorroso, forma parte del proceso mismo, ¿no? Bueno, Lorenzo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Javier, qué gusto estar contigo, con tu auditorio, un verdadero placer. ¿Cómo has estado, Lorenzo? Bien, bueno, como atareado, como podrás imaginar, digamos que el fin de año fue intenso, pero trajo también buenas noticias para el INE, es decir, a pesar de que se impugnaron algunas de las decisiones que tomamos, y eso es algo muy positivo porque que sean impugnadas al final nos da claridad, pues bueno, como me gusta decir, un poco antes de que llegaran los Reyes Magos, después de Navidad, Sí. hay dos resoluciones del tribunal que, lejos de ser una mala noticia para nosotros, nos dan mucha claridad de hacia dónde avanzar. Así que seguimos haciendo nuestro trabajo ¿A, y la cuál, revocación del mandato a hoy cuáles va. decisiones del tribunal te refieres particularmente, Lorenzo? Mira, particularmente la que nos hace algunas semanas nos marcó la ruta sobre cómo tenemos que avanzar ante el diferendo de la falta de recursos suficientes para poder hacer la revocación de mandato como nos marca la ley. El Tribunal Electoral nos mandató a hacer unos esfuerzos adicionales, tanto para maximizar e incrementar la cantidad de dinero que le hemos logrado inyectar a la revocación de mandato, para aumentarla a 1.500, casi 70 millones de pesos, y por otro lado disminuir, tratar de abaratar, para decirlo de manera coloquial, el costo de la revocación de mandato. Y logramos reducir los costos. No es lo ideal, no se deben hacer así las cosas, pero bueno, cumpliendo esta sentencia y tratando de encontrar soluciones, que no se diga que el problema es el INE, logramos disminuir el costo de la revocación de mandato de 3.830 millones a 3.300, poco más de 500 millones de pesos. Con lo que el faltante que hoy tenemos es de 1.738 millones de pesos, que el propio tribunal nos dijo debemos pedir a Hacienda, cosa que ya hicimos y estamos en espera de esta decisión. Parecería, oyendo lo que ha dicho el presidente, el secretario de Gobernación, que no nos van a dar nada y que están más preocupados en que nos reduzcamos prestaciones y derechos laborales que hemos sistemáticamente ganado en los últimos 3 años en tribunales para hacer la revocación del mandato. Pero bueno, nosotros avanzaremos. Si no se nos dan estos recursos, pues tendremos que hacer la revocación de mandato con lo que tenemos. Sí. Y esto implicará pues menos casillas de las que sería deseable y de lo que nos mandata la ley. Pero queda claro hoy que el INE está haciendo todo lo que le toca, todo lo que le corresponde para hacer la revocación de mandato como lo manda la propia ley. Y si no, esto no es posible, pues quedará claro que habrá sido pues una responsabilidad tanto de la Secretaría de Hacienda, es decir, del gobierno federal, como de la Cámara de Diputados en su momento. Entonces yo creo que son buenas noticias porque nos dan claridad hacia dónde avanzar, y creo que cada día que pasa queda más claro que en realidad lo que está detrás, digamos, de las intenciones del gobierno y de la mayoría en el Congreso es más bien tratar de ganar hoy con la revocación de mandato lo que han perdido, insisto, sistemática y reiteradamente en tribunales. Y parece que la intención no es que haya una revocación de mandato como lo pide la ley. El INE sí la quiere hacer, sobre todo porque, como ya bien decías, está claro que la ciudadanía, que se han cumplido los requisitos de apoyo de los ciudadanos y que la ciudadanía quiere que se haga una revocación de mandato. El INE la va a hacer y la quiere hacer bien. Los otros poderes son los que no nos lo están permitiendo hasta ahora. Ojalá y en los próximos días se recapacite y podamos tener una primera revocación de mandato con todos los requisitos que la ley pide. Oye, Lorenzo, hace pocos días conversábamos con Margarita Ríos Farjat, la ministra de la Corte, que, como recuerdas, ella acabó diciendo que se haga el proceso, el ejercicio democrático de la revocación de mandato. Eso fue todo lo que dijo, ¿no? Dijo, ustedes están constitucionalmente obligados a hacerlos, pero no mandató a Hacienda nada, no mandató a nadie nada, ¿verdad? No, y se va a hacer, estamos obligados a hacerlo, porque la ciudadanía, mira, ayer en la noche se alcanzó ya el número de firmas requerido. Hace algunos días ya se había, en más de 17 estados, de hecho ya llegamos a 21 estados, se rebasó el 3% de la lista nominal.
Y ayer en la noche, en el corte de ayer en la noche, se rebasó el 3% del total de la lista nominal a nivel nacional. Entonces ya se conjuntaron los números de firmas totales, pero además la dispersión territorial que pide la Constitución, dicho lo cual, la revocación de mandato va. Todavía hay algunas verificaciones que te está realizando el INE. Este fin de semana, el viernes, perdóname, se va a conocer un informe preliminar. Es muy probable que al finales de la siguiente semana ya se entregue el informe que pide la Constitución y que tiene que presentar el secretario ejecutivo del Instituto al Consejo General, en donde se dará por cumplida, digámoslo así, el número de firmas, los requisitos que pide la Constitución, de modo tal que hacia el 4 de febrero lanzaremos, como teníamos previsto, la convocatoria formal. Ojalá y antes de entonces nos conteste la Secretaría de Hacienda, porque como sabes, apenas nos han mandado un PowerPoint, por cierto, muy mal hecho, muy poco serio en términos de su consistencia. Sí, tendrá que haber una respuesta formal y la revocación de mandato seguirá avanzando. Ahora el dilema no es si va a haber revocación de mandato o no. Hoy hay ya certeza de que el 10 de abril habrá un ejercicio de revocación de mandato. Tendremos la jornada electoral de este ejercicio de participación ciudadana. El dilema hoy es de qué tamaño va a ser. El INE hoy cuenta con recursos como para poder instalar la tercera parte de las casillas que pide la ley, que son las mismas que en una elección federal, alrededor de 161,000. Si la Secretaría de Hacienda, hoy está en manos de la Secretaría de Hacienda definir de qué tamaño va a ser, si se hace como lo pide la ley, como lo ordena la ley, o si pues, se hace de manera más disminuida, porque pues, los otros poderes dejaron solo al INE en esta tarea y no le generan los recursos para poder hacerla. Pero de qué va a haber, va a haber. Sí. Hoy, en todo caso, lo que está, insisto, en discusión es en la dimensión de la revocación. Y afortunadamente las resoluciones judiciales que te mencionaba, hoy blindan al INE en tiempos en los que, digámoslo así, las denuncias penales se emiten con mucha soltura y facilidad, más de la que debería existir en una democracia, pues nadie podrá decir que el INE está intentando boicotear la revocación. Está claro, ¿quién no quiere una revocación de mandato como lo pide la ley? Al menos hoy en día. Ese asunto que es tan importante, ¿qué pasa? Lorenzo, lo hemos platicado, por si ustedes tienen muy altos salarios, que por si, bueno, ahí sí se les fue el avión feo, ¿no? Con lo del sindicato, pero que si tienen, que si ustedes, pueden, se pagan hasta algunas cuestiones que tienen que ver con los animales, ¿no? Que es una cosa, bueno, varias cosas que evidentemente no estaban en la jefa de gobierno pensó que los binomios caninos son nuestras mascotas, sería tanto como pensar que los caballos de la Policía Montada de la Ciudad de México son para para que haga equitación, pero bueno. Bueno, oye, pero a ver, pero ahí mismo me quedo. Con todo eso que dijo, al final tú dices una tercera parte de casillas se va a poder instalar con lo que ustedes tienen. Te pregunto, ¿qué valor legal tiene esa tercera parte, siendo que entonces participaría la tercera parte de lo que potencialmente puede participar? No es así, Javier. Esto es importante aclararlo, qué bueno que lo mencionas. El 10 de abril va a haber una boleta esperando a todas y cada uno de los ciudadanos en las casillas que se instalen. Es decir, ese día se distribuirán 93 millones de boletas aproximadamente. Es decir, todos los ciudadanos que quieran participar tendrán la posibilidad de hacerlo. El problema es que, dado que parece que hay un empecinamiento en que la revocación de mandato sea usada como un pretexto, repito, para reducir las prestaciones que hoy están blindadas. Imagínate, si nosotros le hiciéramos caso a lo que nos dijo la Secretaría de Hacienda, más allá de la falta de seriedad de ese documento en donde confunden todo, ya dicen que hay un sindicato cuando no hay sindicato, hablan de más de 1,330 plazas de mando cuando son solamente 100
21 plazas. Con razón piensan que somos tan onerosos, pues no tienen ni siquiera la información clara de lo que es el INE, a pesar de que esa es información pública. Se confunden todo, hablan de que tenemos recursos para hacer la consulta popular, cuando la consulta popular en 2022 no se va a hacer porque no fue solicitada oportunamente, solo la revocación de mandato. En fin, más allá de eso, y de una serie de falsedades como que ganamos más que el presidente de la República, cosa que esto todavía no se ha cumplido lo que dijo la Corte. Nosotros no tenemos remuneraciones mayores a las del presidente de la República si tomas en cuenta lo que la Corte ordenó tomar en cuenta, que son salarios, prestaciones, por ejemplo, habitación, vestuario y cosas que sí tiene el presidente de la República y que nosotros no tenemos. Pero más allá de esta discusión, todos los ciudadanos podrán ir a votar. El problema es que va a haber menos casillas, aproximadamente una tercera parte. Esto quiere decir que en muchos casos las y los ciudadanos para poder votar tendremos que caminar un poco más, porque las casillas al hacer menos pues no estarán tan cerca como ocurrió en la elección de junio pasado, es decir, las elecciones federales. Se asemejará más, lamentablemente, a las que instalamos en la consulta popular de agosto, en la que, por cierto, vale la pena subrayar y recordar, tampoco se nos generaron los recursos para poder hacerla, a pesar de que el propio Ejecutivo la solicitó. Es un poco paradójico, Javier. Esta revocación de mandato, como es público y notorio, no es algo que esté pidiendo la oposición, sino que la está pidiendo el propio gobierno y los simpatizantes del gobierno. Pero es el mismo gobierno y su mayoría en el Congreso quienes, pues parece que no quieren que se haga como lo pide la ley. Y creo que es importante, es muy ilustrativo lo que está pasando, porque hoy la ciudadanía creo que tiene claridad de quién quiere hacer la revocación de mandato bien, es decir, el INE, y quién pues no le interesa, es decir, los que la promueven. A ver, Lorenzo, algo que ha aparecido y está a la vista de todos es que hay una confrontación, ¿no? Una confrontación que tú mismo has hablado de ella, el presidente no habla de ella, pero la provoca, y a lo que te quisiera preguntar es, ¿ha sido el INE protagonista? ¿Se ha colocado el INE en una posición de repente incluso veleidosa? Muchas cosas que se han dicho sobre lo que ustedes han estado haciendo, y no hablo solamente de dos consejeros, hablo del INE en su conjunto, porque si nos atenemos a las votaciones que se han tomado, es el INE en su conjunto. Pues mira, yo creo que no. Lo que ha pasado, Javier, es que el INE ha ejercido su autonomía y su independencia, su autonomía frente a los poderes y al poder político, y su independencia respecto de los partidos, igual que lo ha hecho en el pasado e igual que lo hará en el futuro. Recordarás, pero la memoria a veces es breve, pero Javier, tú recordarás cómo en el sexenio pasado hubo momentos de mucha tensión y digamos, confrontación, si quieres, hasta con el gobierno, porque el INE no se sometía a las pretensiones desde el gobierno. Hoy está ocurriendo lo mismo y en el futuro va a pasar lo mismo. Es lo que nos toca como órganos autónomos. Y esto no es una cuestión de veleidad o de presunción o de querer confrontarse. El INE no quiere confrontarse, pero tampoco va a permitir que se le descalifique gratuitamente y sobre todo que se utilice, mira, pues parece por parte de algunos actores, pienso en el presidente de la Cámara de Diputados, esta especie de obsesión con el propio INE. Mira, a veces vale la pena volver atrás la mirada. El presidente de la Cámara de Diputados hace 6 meses, un poco más tal vez, 6, 7 meses, sí, hizo declaraciones, de ahí está el registro, diciendo que como habían cambiado las cosas, era hora de que las elecciones volvieran a la Secretaría de Gobernación. Qué grave, digo yo. Sí, claro, yo también. El final de esa historia es que cuando no está de acuerdo con algunas decisiones que tomamos en el INE, cosa que se vale, pues se nos presentan, no solamente se sigue la ruta de la impugnación ante la Corte y el Tribunal Electoral, cosa que es muy positiva, para eso están, sino que se nos amaga con presentaciones de denuncias penales, con lo que que están vivas, por cierto, ahí está la amenaza contra 6 consejeros y el secretario ejecutivo todavía viva, porque no se han cerrado esas investigaciones, en lo que es claramente una especie, digamos, de hostigamiento verbal
jurídico y ahora penal y también presupuestal. Entonces, pues lo único que ha hecho el INE es defenderse y por otro lado, trabajar para quien nos debemos, Javier. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, no a los gobiernos y a ningún partido. A lo mejor eso es lo que molesta, porque pues el INE sigue siendo y sigue manteniendo su posición de la institución civil con mayor credibilidad y confianza ciudadana. A lo mejor eso no gusta y sobre todo el hecho de que el INE no obedece lo que otros poderes le dicen, porque ejercemos nuestra autonomía, lo que está detrás de todo esta confrontación, este hostigamiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Oye, permíteme decirlo, pero como parte del proceso de nuestra sociedad, Lorenzo, híjole, regresar al gobierno, las elecciones, de eso venimos huyendo como principio. Habrá sido imperfecto. Las elecciones en México, para cerrar, ¿son las más caras del mundo, como si existe de manera regular? No, eso es absolutamente falso, es parte de la narrativa y de la demagogia. Para saber y poder calcular efectivamente el costo de lo que significa nuestro sistema electoral y compararlo con lo de otros países, pues tendremos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, Javier. Se dice, por cierto, hace unos días se presentó una tabla que casualmente no tenía el costo del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que es el órgano, pues si se quiere poner así, más caro. Claro, es el país más grande de América Latina, ¿no? En nuestra región del mundo. Y se comparaba, fíjate, hombre, lo tramposo de ese ejercicio. Se comparaba el presupuesto del año pasado del INE, cuando hicimos elecciones federales, con los presupuestos de otros países, de órganos electorales de otros países que no tuvieron elecciones. Además, en el presupuesto del INE se le sumó el dinero a los partidos políticos, cosa que no ocurre en otros países. Mira, si tú haces una comparación, la verdad no es cierto que el sistema electoral mexicano, sí, sin duda es caro, pero ni de lejos es el más caro en el mundo. Mira, déjame ponértelo así. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, si no se está haciendo trampa. ¿Estarás de acuerdo? Sí. Todos los órganos electorales del mundo son responsables de tener un padrón electoral permanente y actualizarlo como ocurre en México? No, no todos. ¿Todos los órganos electorales del mundo fiscalizan? No, muy pocos órganos electorales fiscalizan a los partidos como lo hace el INE. ¿Cuántos órganos electorales del mundo son responsables de monitorear todas las señales de radio y televisión que se emiten en un país? Ninguno, salvo el INE. Entonces hay que entender todo esto, que es producto de la desconfianza y que fue pedido por los otrora partidos de oposición y que hoy nos gobiernan como parte, digámoslo así, de las garantías de un proceso electoral, pues que inevitablemente traen costos a la propia autoridad electoral. ¿Tenemos que abaratar en el futuro las elecciones? Sin duda. Pero eso pasa por inyección de incorporar tecnología, avanzar, por ejemplo, hacia el voto electrónico desde mi punto de vista. En fin, hay una discusión que dar en ese sentido. ¿Cómo abaratar las elecciones sin perder confianza, claro, ni calidad, ni la calidad que hemos alcanzado y que nos colocan? Porque eso no se dice como un punto de referencia a nivel mundial. Yo creo que la solución no es ni de lejos lo que dijo el presidente, que es grave, de uno de los poderes, que era volver a las épocas en las que la Secretaría de Gobernación administraba las elecciones. Ojalá y eso no prevalezca en el futuro. No, por favor. Lorenzo, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, como siempre, Lorenzo. Al contrario, te va un abrazo muy afectuoso. Ya pasaron varios días, pero va también mis mejores deseos para ti, para todo el equipo y para quienes nos escuchan para este año. Javier, gracias. Bueno, para ti y para los que te rodean. Muchas gracias, como siempre, Lorenzo. Gracias. Buenas noches. Bueno, nos vamos.